Hablar de pueblos originarios en nuestro país implica referirnos a poblaciones que han sufrido profundas violaciones a sus derechos desde la fundación del Estado argentino. Hablamos de poblaciones que son preexistentes al Estado-Nación argentino, el Estado moderno, y que por lo tanto conciben sus derechos y sus identidades múltiples de manera muy diversa y distinta a la cual la concibe el Estado-Nación argentino. Esto necesariamente nos remite a lo que conocemos como primer genocidio. En realidad, lo que hoy conocemos como primer genocidio, que básicamente nos está remitiendo a la fundación del Estado-Nación argentino a través de la eliminación y asimilación de lo que conocemos como pueblos originarios. Esta cuestión, esta dominación, nos lleva necesariamente a cómo estas poblaciones vienen sosteniendo su resistencia. Porque en principio, parte de su resistencia pasa por el modo de autonominarse, cómo se concibe a sí mismo y cómo se nombra. Y en segundo lugar, nos remite a cómo vienen sosteniendo esa resistencia en función del derecho a la tierra. Este derecho a la tierra implica para estas poblaciones la exigencia del Estado argentino del reconocimiento de su preexistencia en el territorio. Lo que nos lleva sí o sí a volver a remarcar que son poblaciones que existen, que preexisten al Estado-Nación argentino. Por lo tanto, toda esta historia nos obliga a repensar las modalidades en las cuales se fue constituyendo la identidad que conocemos como Argentina en relación a estas otras identidades que ponen en tensión el carácter inclusive legal de lo que conocemos como Estado-Nación. Hemos tomado conciencia de la existencia de este primer genocidio fundacional a partir de lo que conocemos como segundo genocidio o genocidio reorganizador, que es aquel que llevó adelante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Es por este motivo que nos vemos obligados y vemos la necesidad de diferenciar estos dos procesos históricos con sus relaciones necesarias, pero para poder establecer qué memoria le corresponde a cada uno y sobre todo qué memoria se da a sí misma cada población que fue atravesada por este accionar violento del Estado Nacional argentino. El museo ha buscado y sigue buscando diferentes maneras de abordar esta historia. Por ejemplo, el proyecto Genocidios, Conversaciones desde el Sur, que es una publicación que se hizo en el 2019, lo que intenta es abrir el abanico de posibles nominaciones y caracterizaciones de estos procesos históricos que no solo abarcan lo ocurrido en nuestro territorio, sino también en nuestro continente y en otros lugares del mundo. Otra muestra de este abordaje fue la muestra temporaria Prisioneros de la Ciencia, Cautivos de la Memoria, que aborda el problema de los cuerpos, o en realidad cómo fue el tratamiento de los cuerpos de los fallecidos, digamos, en el primer genocidio, que consideraba a los cadáveres como muestras del museo, como objetos del museo que podían ejemplificar la evolución humana, digamos. Entonces, de este modo, vamos generando diferentes políticas que nos permitan, en un principio, poner de manifiesto esta problemática y en un segundo momento oficiar de caja de resonancia de aquellas poblaciones que requieran de nuestra institución para poder de algún modo tener una voz o amplificar su voz al momento de nombrar y caracterizar lo que está ocurriendo desde el inicio del Estado argentino. Los pueblos naciones originarios o indígenas fueron borrados sistemáticamente de la memoria oficial de la historia argentina. Esto tiene mucho que ver con la imagen de una nación deseada como homogéneamente blanca, monocultural y monolingüe que los expulsó del relato y además le negó historicidad. Más allá de los acontecimientos iniciales o fundacionales, como la gesta emancipadora o las guerras intestinas que dieron lugar al ordenamiento definitivo del país y donde los pueblos, naciones indígenas tuvieron una destacada participación,
En el pasado más reciente, por ejemplo, este que tiene que ver con la última y más sangrienta de nuestras dictaduras cívico-militar religiosa, las listas aún no dan cuenta de modo sistematizado de cuántos de ellos han desaparecido. Del mismo modo, tampoco tenemos registro de su participación en la guerra con Malvinas. Sin lugar a dudas, como dice Renan, cuando una nación se conforma es fruto de quienes han decidido recordar algunas cosas y borrar tantísimas otras. Es una deuda histórica que sigue siendo reclamada, el protagonismo de nuestros pueblos, naciones indígenas en la historia nacional. Los pueblos, naciones indígenas que habitaron y habitan nuestro país han sufrido desde tiempos inmemoriales hasta el día de hoy situaciones que vulneran sus derechos humanos fundamentales. Un país como el nuestro, donde el colonialismo y el racismo sigue siendo estructural, permite que, por ejemplo, el derecho fundamental al territorio sea violado cotidianamente. El desalojo, las disputas frente al mercado y el capital en el avance por sus territorios de vida es una realidad cotidiana. Sin ese derecho no se pueden garantizar otros esenciales como el derecho a la salud, a la educación, a las prácticas de sus creencias que solamente pueden ser concretadas en las territorialidades ancestrales. Nuestra Secretaría de Pueblos Originarios revisa constantemente y releva las denuncias que dan cuenta de estas violaciones. Y en espacios como en el de este museo hemos podido participar de paneles y conversatorios donde las mismas fueron expuestas. Es una gran deuda del Estado argentino el proteger y garantizar los derechos concedidos por un gran corpus legal a estos pueblos-naciones y que de algún modo no se cumplen. La violencia institucional, la violencia estatal es fruto del racismo, la discriminación que afecta el buen vivir de nuestros pueblos, naciones indígenas.